Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a su canal de Irradiando Luz de Cecilia Casvel y de todos ustedes. Bien, vamos a hablar de los secretos que la religión nos esconde. Vamos a hablar, prácticamente son creencias y negaciones, creencias que vienen de hace muchísimo tiempo y cómo poco a poco las han transformado para conveniencia de un pequeño grupo de personas que de alguna manera influye en nuestra manera de actuar y de decidir. Ok, entonces echando una mirada al pasado, podemos evocar algunos recuerdos de religiones desaparecidas, inclusive de creencias muertas, ¿no? Es un poco que se apodera de nosotros al contemplar ciertas vías recorridas que van despertando en el pensamiento humano. En principio, se encontraba la religión o aquello que se creía en sombrías criptas. Podemos incluso ver en algunos templos subterráneos de Egipto, en la India, en las catacumbas de Roma y en la media luz de las catedrales. Esto es más moderno, ¿no? Esto nos parece, nos indica como ciertos seres oscuros que en esa época formaban parte de la religión para inspirar miedo a aquellas personas que vivían en esa época, ¿no? Luego dieron paso a la atmósfera pesada de las escuelas, el silencio de los claustros, luego la luz del cielo, y etcétera, etcétera, hasta los tiempos modernos donde tenemos el estudio de la naturaleza, porque es que se ha despertado una especie de donde muchos de nosotros sentimos al Dios, al ser en la naturaleza, en el aire que respiramos en el día a día. Ok, pero vamos aquí a hacer un examen ligero, una comparación superficial de las creencias y de las supersticiones del pasado. Y esto nos conduce inevitablemente a la duda. Y más aún si levantamos el velo exterior y brillante que ocultaba el vulgo de los grandes misterios. Si penetramos en los santuarios de la vida, ¿no? Más aún la vida religiosa, nos hallamos en presencia de un hecho considerable, donde era muy importante adorar las formas materiales, donde se sentía más al Dios en base a ceremonias extravagantes. Los cultos tenían por objeto impresionar la imaginación del pueblo. Detrás de estos velos, las religiones antiguas aparecían bajo un aspecto muy distinto. Incluso revestían un carácter grave y elevado, tan científico como filósofo. Ahora, sus enseñanzas era doble, exterior y pública. O sea, una parte pública era interior y secreta, y por otra muy reservada a algunos iniciados. Esta última ha podido ser reconstituida recientemente después de perseverantes estudios y de numerosos descubrimientos epigráficos, ¿no? Desde entonces la oscuridad y la confusión que reinaba en cuestiones religiosas se han disipado. La luz ha producido la armonía. Se ha adquirido la prueba de que todas las enseñanzas religiosas del pasado se enlazan, que su base se encuentra una sola y una misma doctrina transmitida de edad en edad a una serie no interrumpida de sabios y pensadores. Ahora bien, todas las grandes religiones han tenido dos aspectos, uno aparente y otro oculto. En este está el espíritu, en aquel la forma o la letra. Bajo el símbolo material se disimula el sentido profundo. El brahmanismo en la India, el hermetismo en Egipto, el politeísmo griego y también, por supuesto, el cristianismo presentan en su origen ese doble aspecto. Juzgarlas por su lado exterior y vulgar es juzgar un valor moral de un hombre por cómo viene vestido.
Para conocerlas hay que penetrar el pensamiento íntimo que las inspira y constituye. Así que vamos a ver del seno de los mitos y de los dogmas qué podemos desprender. Vamos a generar una fuerza, una vida. Y es ahí donde podremos descubrir la doctrina única, superior, inmutable, de la cual las religiones humanas no son más que adaptaciones imperfectas y transitorias. La idea que se tiene en nuestra época del universo y de la verdad es absolutamente exterior y material. La ciencia moderna y sus investigaciones se han limitado a acumular el mayor número posible de hechos y a desprender de ello las leyes consiguientes. Han obtenido así maravillosos resultados, pero de esta manera el conocimiento de los principios superiores y de las causas primeras serán siempre inaccesibles para algunos de nosotros. La antigüedad, en vez, tenía una manera enteramente distinta de ver y de proceder. Los sabios del Oriente y de Grecia no desdeñaban estudiar la naturaleza exterior, pero muy especialmente en el estudio del alma y de sus potencias íntimas. Es ahí donde descubrían los principios eternos. El alma para ellos era como un libro donde se inscriben en caracteres misteriosos todas las realidades y todas las leyes por medio de la concentración de sus facultades y por el estudio meditativo. Así que es muy importante meditar profundamente, porque hacía elevar hasta la causa sin causa, o sea, desde un principio del cual derivan los seres y las cosas. Las leyes innatas de la inteligencia las explicaban en orden y en armonía de la naturaleza, como el estudio del alma les daba la clave de los problemas de la vida. Ellos creían que el alma estaba colocada entre dos mundos, el mundo visible y el mundo oculto, el material y el espiritual, a los cuales observa y penetra. Es el instrumento supremo del conocimiento. Según su grado de adelanto y pureza, refleja con mayor o menor intensidad los rayos del foco divino. La razón y la conciencia no tan solo guían nuestros juicios y nuestros actos, sino que son también los medios más seguros para adquirir y poseer la verdad. Es así que la vida entera de los iniciados estaba consagrada a estas investigaciones. No se contentaban como en nuestros días con preparar a la juventud por medio de estudios prematuros, insuficientes, mal digeridos para las luchas, los deberes y los derechos de la existencia. En esos tiempos los adeptos eran escogidos y preparados desde la infancia, ¿no? Desde la infancia se preparaban para una carrera que debían seguir y luego se les conducía poco a poco hacia la cima de la intelectualidad. Desde allí podían dominar y juzgar y ver su carrera. Los principios de la ciencia secreta les eran comunicados en una medida proporcionada. Esta medida tenía que observarse viendo el desarrollo de su inteligencia y de sus cualidades morales. La iniciación en sí era una refundición completa del carácter, era un despertar de las facultades dormidas del alma. El adepto no tenía participación en los grandes misterios. Esto era una revelación de leyes superiores. Ellos no podían participar mientras no hubiesen logrado apagar el fuego de sus pasiones, reprimir los deseos impuros, tener una orientación hacia su ser, saber qué cosa era el bien y el mal. Entonces es ahí donde entraban posesión de ciertos poderes sobre la naturaleza y ahí podían conocer la potencia oculta del universo.
Tenemos testimonios de estos, ¿ok? Tenemos un testimonio tocante, por ejemplo, la historia de Apolonio, de Tiana y a Simón el Mago. Los hechos supuestos, milagrosos realizados por Moisés y por el mismo Jesucristo no nos quitan toda duda sobre este punto. Entonces los iniciados conocían el secreto de fuerzas fluídicas y magnéticas. Este era un dominio poco familiar a los sabios de nuestros días, a quienes parece inexplicable los fenómenos del sonambulismo y de la sugestión contra los cuales luchan. Y tienen mucha impotencia en conciliar, creando teorías preconcebidas. Este dominio también lo podemos ver en la ciencia oriental de los santuarios, porque ellos también lo han explorado. Y es más, poseían en el oriente todas sus claves. Hemos encontrado en algunos, ¿cómo se dice?, santuarios, medios de acción incomprensibles, escrituras incomprensibles. Pero en aquellos tiempos había una fácil explicación, inclusive para los fenómenos del espiritismo. Así que podemos hablar de experiencias fisiológicas de la ciencia contemporánea. Podemos decir que ha llegado hasta el umbral de un mundo oculto conocido por los antiguos y al que rigen leyes rigurosas que hasta ahora no nos hemos atrevido a penetrar. En estos próximos días en que las fuerzas y las cosas están cambiando y que de verdad se están despertando muchos audaces, tarde o temprano vamos a vernos obligados a ello. Entonces podremos reconocer que no hay nada sobrenatural, sino todo lo contrario. Hay un lado ignorado de la naturaleza, una manifestación de las fuerzas sutiles, un aspecto nuevo de la vida que llega hasta el infinito. Sin el dominio de los hechos, pasamos al de los principios. Así que tendremos que pronto ver trazar las grandes líneas de doctrinas secretas. Según ellas, la vida no es más que la evolución en el tiempo y en el espacio del espíritu, y esta es la única realidad permanente. Yo soy Cecilia Casbel y te espero en el próximo video. Chao, chao.